Buenas tardes, mi nombre es Yaraví Gómez, estudiante de enfermería de curso online de la Universidad del Sagrado Corazón. Y estamos aquí para hablar sobre el caso hipotético, hacer el eco formativo del caso hipotético de un paciente de 23 años de edad que fue admitido al servicio de psiquiatría por presentar un cuadro clínico de alteraciones de la comunicación y pensamiento lento, que fue un cuadro que ha ido evolucionando en un promedio de 5 años y donde el paciente ha demostrado algunos signos, sin psicosis, pero sí ha mostrado algunos signos de manía y depresión. Leído el caso, en que tengo un minuto para leerlo, pues entonces paso a hacer ya el proceder del ECOE, que lo primero que voy a hacer es presentarme al paciente, que yo voy a ser su enfermera en el día de hoy, que mi nombre es Yaraví Gómez Pérez, y le voy a pedir su consentimiento para continuar con el proceso. Ahí paso a la identificación del paciente, que le voy a preguntar su nombre y su apellido, su fecha de nacimiento, y lo voy a corroborar con el brazalete de identificación. Y estos datos además los voy a corroborar con los datos que tenemos en el sistema en el MAR del paciente. Ya identificado el paciente y pedido su consentimiento, entonces ahí pasamos a hacer la entrevista utilizando las diferentes técnicas de la comunicación terapéutica. Y para poder realizar esta entrevista debemos tener en cuenta varios aspectos, que son aquellos aspectos que pueden afectar en un paciente que tiene este trastorno de la comunicación, es decir, que se demora en responder, que se interrumpe, se traba al responder y tiene un pensamiento lento. Que todo aquello que hay en el entorno a nuestro alrededor que no interfieran en la comunicación donde haya privacidad, donde él no se sienta agredido o con miedo de que le pase algo, que no haya ruido, que haya una iluminación adecuada, que estemos a una distancia prudencial. Y entonces, después que haya pensado en todos aquellos elementos físicos que pueden alterar la comunicación entre mi paciente y yo, pues entonces ahí sí puedo comenzar a utilizar las diferentes técnicas que me facilitarán a mí aumentar el rapport y disminuir aquellas barreras que dificultan la comunicación entre un enfermero y un paciente. Uno de los elementos también que hay que tener en cuenta en estos casos son todos los antecedentes familiares que tiene este paciente, todos los rasgos psicológicos que pueden tener, antecedentes sociales, personales, su récord de historia clínica y tener en cuenta cómo él se ha visto afectado en cuanto al estigma social de tener una enfermedad psiquiátrica, como el caso de que llevaba 2 años trabajando en la finca de la familia y que no estaba recibiendo remuneración, y a lo mejor son esas cosas que pueden estar afectando a él. Primero, que hay diferentes formas de comunicarme con él, como es el silencio. Hay que tener en cuenta que el silencio es necesario en este tipo de pacientes, porque si vemos que es un paciente que está con pensamiento lento, respondiendo lento a las preguntas, yo no puedo tratar de llenar ese vacío entre la respuesta con otras preguntas, porque entonces él se va a sentir agredido o atiborrado de información y eso va a dificultar la comunicación. Además de darle tiempo a él, a que él pueda procesar la pregunta y el tener el tiempo suficiente para procesar su respuesta, pues también debemos demostrar que yo estoy escuchando activamente. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Pues usando las técnicas de clarificación de ideas, como es parafrasear, donde yo voy a lo que él me responda, pues utilizar una idea más corta, usando mis palabras, pero su idea. También puedo utilizar, repetir las mismas palabras que él dijo, para que él vea que yo estoy prestando atención a lo que él está diciendo. Podemos también reflexionar sobre lo que él está diciendo, para que él haga conciencia de que está entendiendo lo que me está diciendo y que yo lo estoy entendiendo. Y cuando él me expresa alguna situación que no me queda muy clara, pues entonces yo puedo ahondar más sobre ese tema haciendo otras preguntas. Otra cosa que debemos hacer es que en el tipo de preguntas que yo voy a utilizar me van a ayudar a mí a orientar la entrevista. Porque, por ejemplo, debo hacer preguntas abiertas que le permitan al paciente
expresarse, poder drenar toda aquella situación que lo ha llevado a él a este punto del estado depresivo. Pero también hay momentos en que voy a necesitar hacer preguntas cerradas de sí o no, como si llevó tratamiento anteriormente para una situación anterior, si se ha estado consultando anteriormente con su doctor, sí o no. Esas son preguntas de sí o no. Pero también hay preguntas proyectivas donde uno puede utilizar que diga, ¿qué pasaría si tú hubieras acudido anteriormente al doctor? ¿O qué pasaría si a partir de hoy empiezas a hacer el tratamiento que yo te ponga? Y también están las preguntas milagro, que a veces ayudan al enfermero a diagnosticar el caso o la génesis de esa situación actual que está teniendo el paciente. Que dice que si tú duermes y despiertas mañana con un milagro de que no estés enfermo o que de que esta situación que te trajo hasta aquí no estuviera pasando. Y entonces la respuesta que la persona te da te puede estar orientando a cuál ha sido la génesis de situación actual. También está el estigma de cómo tuvo su madre que se suicidó por un estado depresivo, pues él piensa que también le va a suceder lo mismo. Es decir, todos aquellos eventos que pueden estar llevando al paciente a estar en un estado depresivo tan profundo. Terminado de hacer toda esta comunicación terapéutica que me oriente a mí en la entrevista del paciente, pues entonces así ya pasamos al examen mental y emocional de él. Que lo primero que debemos hacer es indagar en la historia de salud familiar, que como bien dice, familiar y personal, que como bien dice, todo el proceso de cómo él fue presentando el cuadro clínico, la evolución del cuadro clínico, las antecedentes familiares, y deberíamos preguntar de otras enfermedades que tanto patológicas como del orden, desde el punto de vista psiquiátrico, con su personal y familiar. Y quienes, que si algún familiar lo presenta, además de su mamá y todo lo demás que me puede encontrar, pues que el componente de las enfermedades psiquiátricas tiene un factor de riesgo genético importante, hereditario. Y entonces, por eso es importante que nosotros hagamos estas preguntas. Entonces, también, sobre todo en aquellos familiares que son de grado de consanguinidad sanguíneos más cercanos. Y entonces, si el paciente ha tomado algún medicamento anteriormente o si sus familiares han tomado algún medicamento para este trastorno psiquiátrico, que cómo se ha sentido en los últimos tiempos, qué es lo que le preocupa, no interrumpir al paciente cuando se está expresando y mantenerme a la escucha. También preguntarle con quién está viviendo, cómo es su rutina diaria, todas aquellas cosas del hábito personal, de higiene. Tenemos que observar muy bien su apariencia personal, que aunque en este caso no tiene afectada la apariencia personal, pues sí tiene una actitud encorvada, rígida, que nos está hablando de que no está bien. Debemos observar la higiene de sus uñas, preguntar por su estado de ánimo, que cómo se encuentra en ese momento, cómo se siente. Aquellas preguntas de que muestren mi interés para aumentar el rapport con el paciente y lograr que él me logre decir todo lo que tiene. También tenemos que buscar, como bien este paciente tiene rasgos de manía, indicios de manía, de que tiene que estar revisando constantemente si cerró la puerta de la casa, que no le ha hecho daño a ningún familiar, a ningún amigo, que no le está robando el dinero a nadie, a pesar de que no roba dinero a nadie y que tiene todas sus cuentas pagadas. Es decir, todos aquellos rasgos constantes de manía que tiene el paciente hay que tenerlos en cuenta. Entonces también debemos observar la actividad motora para ver si la forma en que se camina el paciente, la actitud del paciente al sentarse, al pararse, si tiene movimientos involuntarios o temblores de las piernas, si hay hiperactividad. Evaluar la percepción, que si tiene voces, si escucha voces, si tiene alucinaciones visuales, que es decir, permitir que el paciente se exprese de forma clara. Si tiene pensamientos en su cabeza que no puede sacarlos, y esto que le permite que explorar el paciente tiene constantes ideas en su cabeza, que son cosas muy importantes que debemos explorar para evitar de que no haya rasgos de psicosis.
que eso es muy importante para hacer una evaluación de orientación. Preguntarle, por ejemplo, ¿sabes quién soy yo? ¿Dónde estás? ¿Qué día es hoy? ¿Por qué estás aquí? Es decir, que el paciente se encuentra orientado en tiempo, espacio, persona y lugar, que es muy importante. También debemos evaluar la abstracción, su nivel de interpretación, cuando le decimos una frase y preguntamos qué es lo que entendió de la frase, o sea, un refrán cualquiera que le podamos expresar, y si él puede responder sin mirar a quién le interpreta, qué interpreta esta frase, y ver cómo se expresa y qué nos expresa sobre lo que le dijimos. Además, también preguntarle si cree que él necesita ayuda profesional para verificar si el paciente está consciente de que tiene una enfermedad, de que está pasando por un proceso de que él necesita ayuda, porque es muy importante. Existen 5 pilares fundamentales para el control de una enfermedad mental que debemos saber si el paciente está consciente, que uno es la medicación, llevar una vida saludable, la educación al paciente para hacer conciencia de que está enfermo y de que necesita ayuda y que necesita tener un círculo de familia que lo soporta, y la rehabilitación con psicoterapia en los grupos de apoyo, que también es importante en estos casos. Bueno, esto es todo y muchísimas gracias.